Hola, buenas tardes. Gracias por sintonizar Radio Jaiz 104.3 FM en su programa Niños Valientes y Esforzados desde Tizayuca, Hidalgo. Dios les bendiga, bienvenidos sean todos. Gracias por acompañarnos un miércoles más. Vamos a orar para iniciar nuestro discipulado del día de hoy. Cierren sus ojitos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta tarde maravillosa, Padre mío, que nos regalas, Padre, para poderla disfrutar, Padre. Gracias, mi Dios, por esta hermosa oportunidad que nos das, mi Dios, de poder escuchar tu palabra, Padre, por medio de estos discipulados, mi Dios. Gracias, maravilloso Dios. Bendice a cada niño, Señor, que se encuentra, Señor, escuchando su discipulado, Padre. Que seas tú, Señor Dios Todopoderoso, formando, Señor, esa vida preciosa, Señor, en tus manos, Padre. También te pido, mi Dios, por cada radio escucha, Padre, que tú seas, Señor, tocando, Señor, las fibras de su corazón, Padre Santo, a aquellos, mi Dios, que se toman, Señor, un tiempo, Padre, de poder escuchar, Señor, estos mensajes, Padre. Señor, muchas, muchas gracias, Padre, por tus bendiciones, por tu amor, Señor, por tu misericordia, Padre. Gracias, Padre. Gracias por la oportunidad, Señor, que me das, mi Dios, de estar, Señor, otro día más, Señor, frente a estos micrófonos, Padre, para poder dar tu palabra, para poder, Señor, eh, impartir tu preciosa palabra, Padre Santo, y que sea, Padre Santo, distribuida, llegada, Señor, hasta los demás hogares, Padre Santo, en donde nos escuchan, mi Dios. Gracias, maravilloso Dios. Bendices medios, Padre. Sé tú supliendo, Señor, todo lo necesario, Padre, para que tu palabra se siga difundiendo, Padre Santo. Gracias, maravilloso Dios. Te pido, Padre, que en esta tarde bendigas el tema de esta tarde, mi Dios. Que seas tú, Señor Dios Todopoderoso, tocando los corazones, Padre. Que tu Espíritu Santo, mi Dios, esté, Señor, en este lugar, Padre, y en el lugar, Señor, de aquellos, Señor, que nos escucharán, Padre. Que sea tu Espíritu Santo tocando los corazones, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Bendice mi vida, Señor. Dame la gracia, Señor, para poder explicar, para poder, Señor Dios Todopoderoso, dar tu palabra, Padre Santo, sin ningún contratiempo, Padre. Gracias, maravilloso Dios. Dejo en tus manos, mi Dios, este tema que sea de bendición y de enseñanza, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Gracias, maravilloso Dios. Bueno, queridos niños, pues muchas gracias por estar con nosotros. Nuestro segundo miércoles del año. Ujú. Otro añito aquí con ustedes, bendiciendo a nuestro Dios Todopoderoso, glorificándolo, Señor, por medio de este trabajo. Dice la palabra de Dios que nuestro trabajo no es en vano, y yo lo creo así. Gracias damos a Dios porque la palabra de Dios está llena de promesas, llena de instrucciones, llena de enseñanzas para nuestra vida. Por eso es necesario leerla. ¿Vale? Hoy nuestra clase de hoy vamos a hablar sobre eso, lo importante que es escuchar la palabra de Dios, lo importante que es anhelar escuchar la palabra de Dios, escuchar su palabra, escuchar sus promesas, sus enseñanzas. Dios nos dejó ese hermoso libro para regir nuestra vida espiritual. Así como tenemos, ¿verdad? Libros para nuestra vida secular, para poder crecer, ¿verdad? Sabiendo leer, para saber escribir, ¿verdad? Tenemos libros para poder seguir creciendo con sabiduría, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, con sabiduría humana, sabiduría con la que podemos manejarnos en este mundo, poder trabajar, poder leer, poder escribir, poder hacer cuentas, ¿verdad? Pero también recuerden que no solamente somos, ¿verdad? Un cuerpo nada más, no, recuerden que tenemos alma, que tenemos
el hombre somos espirituales, hay una área espiritual en nuestra vida, ¿vale? Y esa área espiritual tenemos también que alimentarla, que instruirla, que educarla para que también crezca espiritualmente, así como también nuestro cuerpo se alimenta para poder crecer sanos y fuertes. Así también todo lo que es espiritual, nuestro espíritu lo necesita para seguir creciendo, para seguir fortaleciéndonos, para seguir cambiando aquellas cosas que no debemos de hacer, aquellas cosas que desagradan a Dios y cosas que agradan a Dios, aprender las cosas que agradan a Dios, para que Dios viva agradándose de nuestra vida y no que se desagrade, sino que seamos agradables a su vista, agradables a Él, ¿vale? Hoy vamos a aprender sobre eso. Lo importante que es anhelar escuchar la palabra, estudiarla, ¿vale? Y nuestra lección del día de hoy se llama así: anhelando escuchar la palabra de Dios. Anhelando escuchar la palabra de Dios. Nuestras referencias bíblicas de nuestra lección del día de hoy se encuentran en Isaías, capítulo 1, versículo del 10 al 20, y Nehemías, capítulo 8. Esas son nuestras referencias bíblicas. Recuerden que es tarea leer sus porciones bíblicas. Si no sabe leer, que mamá se los lea para que escuchen esas hermosas historias de la palabra de Dios. Y nuestro texto para memorizar, Isaías 1:10. Y escucha, dice esta porción bíblica: oír la palabra de Jehová, escuchar la ley de nuestro Dios. Isaías 1:10. Oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios. Isaías 1:10. ¿Se dan cuenta? La palabra de Dios nos insta, ¿verdad? Que oigamos la palabra de Dios, que la escuchemos, que escuchemos su ley, sus decretos, su palabra para no herir a nuestro Dios. Porque cuando hacemos cosas malas, ¿verdad? Le desagradamos a Dios nuestras acciones, con nuestras acciones. Por eso es importante escuchar la ley de nuestro Dios para ver qué es lo que estamos haciendo mal y corregirlo, qué es lo que le agrada a Dios y hacerlo, obedecerlo, ¿vale? Entonces, esta porción de la Biblia nos dice que debemos de oír la palabra de Jehová, que debemos de escuchar su ley, ¿vale? Para que vivamos conforme a la voluntad de nuestro Dios y seamos agradables a Él y también agradables a los demás. Porque cuando eres un niño con valores, un niño amoroso, un niño respetuoso, eres agradable ante las demás gentes. Les gusta tu presencia. Así también cuando somos nosotros obedientes a Dios, somos agradables a su vista, somos agradables a nuestro Dios. ¿Vale? Pues así se llama nuestra lección. Esa es nuestra tarea, queridos niños, recuérdenlo. ¿Vale? No dejen de leer sus capítulos para que puedan entender nuestra lección del día de hoy. Se complemente nuestro discipulado con la lectura bíblica, ¿vale? Y bueno, el objetivo de esta lección, queridos niños, es que ustedes anhelen la enseñanza de la palabra de Dios y sobre todo que se interesen por aprenderla y, ¿sabes? Sobre todo, obedecerla, porque esto le agrada a Dios, queridos niños, ¿vale? Ese es el objetivo de nuestras lecciones, de nuestras enseñanzas, de nuestros discipulados, niños, que cada día anhelemos la enseñanza de la palabra de Dios, que nos interesemos, que sintamos anhelo, que sintamos gusto, ganas de escuchar la palabra de Dios.
interesarnos por aprenderla, no solamente escuchar la enseñanza, sino también aprenderla y sobre todo, queridos niños, ponerla por práctica, obedecerla. Porque dice el Señor que más que todas las cosas, lo que más le agrada del hombre, lo que más le agrada de nosotros es la obediencia. Y esa obediencia, ¿verdad? Debemos de practicarla en lo que vamos aprendiendo en las enseñanzas, ¿vale? Dice la palabra de Dios, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. Fíjate, dice, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen, ¿eh? Son dos cosas que nos hacen ser felices, aventurados. Dice, los que oyen la palabra de Dios y no solamente los que oyen, sino los que la obedecen, ¿vale? Por eso es importante anhelar el estudio de la palabra de Dios, porque es importante darle alimento a nuestro espíritu para que crezca espiritualmente, queridos niños, ¿vale? Y saben, queridos niños, aprender las enseñanzas de la palabra de Dios, como decíamos al inicio, anhelar la enseñanza de la palabra de Dios, ¿verdad? Va más allá de recordar los versículos, de aprendérnoslos, de escuchar su discipulado, de repetir las enseñanzas. Hay veces que los papitos les dicen, a ver, ¿qué aprendiste hoy en tu discipulado? ¿Qué aprendiste en tu escuela bíblica? Y tú le cuentas a tu mamita lo que aprendiste, ¿verdad? Y también va más allá de enseñarles a otros, de que tú le digas a tu amiguito que Jesús lo ama, que Jesús lo amó tanto que vino a morir por él, para que sus pecados fueran perdonados y para que él pueda tener libre acceso a un Dios todopoderoso y pueda orar y pueda tener una relación con nuestro Dios todopoderoso. ¿Vale? Todo esto va más allá, queridos niños, ¿vale? Porque no solamente eso es importante. Lo más importante de las enseñanzas de los discipulados de la palabra de Dios son para instruirnos, queridos niños, para educarnos, para crecer espiritualmente. Eso es lo importante de estos discipulados. Esto es lo importante de la enseñanza de la palabra de Dios. Esto es lo importante de escuchar la palabra de Dios. Instruirnos, queridos niños, en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña cómo vivir una vida de paz, una vida recta, una vida justa, una vida limpia, una vida santa. Y para eso son las enseñanzas de la palabra de Dios, queridos niños. ¿Vale? No solamente es aprender nuestro texto bíblico, no solamente es repetirle a papá y a mamá lo que aprendiste. No únicamente es ir y compartir a otros lo que hemos aprendido. Lo más importante y lo más grandioso de las enseñanzas de la Biblia es que son para instruirnos. ¿Recuerdan que dice la palabra de Dios? Que la palabra de Dios es útil para instruirnos, para redarguirnos, para enseñarnos, a fin de que seamos, ¿verdad? Enteramente enseñados en la palabra de Dios y crezcamos espiritualmente. No nos quedemos chaparros y sobre todo obedecerla, practicarla, queridos niños. Esta es la importancia de la enseñanza de la palabra de Dios, ¿vale? Estarnos instruirnos. ¿Qué es lo que tengo que dejar? ¿Qué es lo que aprendí de mi discipulado? ¿Qué es lo que Dios dice hoy que tengo que hacer? ¿En dónde estoy fallando? ¿Qué es lo que falta en mi vida espiritual? ¿Vale? Y para educarnos.
aprendernos a ser niños obedientes con nuestros padres, obedientes con nuestras autoridades, obedientes con nuestros padres. La palabra de Dios, les he comentado que la palabra de Dios tiene enseñanza para todo, queridos niños, para saber cómo debemos respetar a nuestros padres, cómo debemos respetar a nuestros maestros, cómo debemos de respetar nuestras autoridades. La Biblia nos enseña todo eso, queridos niños. La Biblia nos enseña cómo portarnos y cómo respetar también a nuestros jefes cuando trabajamos en una empresa. Y también la palabra de Dios les enseña a los patrones cómo deben de tratar a sus trabajadores. La palabra de Dios nos enseña cómo ser santos delante de Dios, cómo podemos perdonar al hermano, cómo podemos ayudar a otros, cómo podemos amar a nuestro Dios Todopoderoso. Todo eso nos enseña la palabra de Dios, pero si nunca la abrimos y si nunca la leemos, nunca vamos a saber todas esas cosas y nunca vamos a instruir a nuestro alma, a nuestro espíritu, nunca vamos a educarlo. Y nunca le vamos a dar alimento para que crezca espiritualmente, ¿vale? Por eso es importante no solamente aprendernos los versículos, no solamente platicarle a papá y a mamá lo que hemos aprendido, no solamente platicarle o compartirle a tu amigo lo que has aprendido o, o compartirle lo que es Jesús para tu vida, sino también enseñarles a las personas que verdaderamente la palabra de Dios hace cambios en nuestra vida, que verdaderamente la palabra de Dios tiene poder para podernos transformar. ¿Y cómo lo van a ver nuestros compañeros? ¿Cómo lo van a ver nuestros familiares en casa? Con nuestro testimonio, queridos niños, porque a lo mejor antes de que tú tomaras un discipulado o antes de que tú conocieras a Jesús, llevabas una vida muy distinta, ¿verdad? A lo mejor eras un niño súper desobediente, súper grosero, con tus padres, con tus maestros, hacías cosas malas, agarrabas cosas que no te pertenecían. A eso se le llama robar. Éramos mentirosos, pero cuando Jesús llegó a tu vida y empezaste a instruirte en la palabra de Dios, tu vida se va transformando poco a poco, porque vas dejando hábitos que tú sabes que eso no le agradan a Dios, porque tú estás aprendiendo que dice la palabra de Dios que no debemos de robar, que debemos de perdonar, que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y cuando tus compañeros ven ese cambio en ti, es porque la palabra te está instruyendo, te está transformando, verdaderamente te estás educando, verdaderamente te está instruyendo la palabra, verdaderamente estás creciendo espiritualmente, ¿vale? Y la gente se va a dar cuenta, queridos niños. ¿Se acuerdan aquella clase que les di donde decía que cuando Jesús crecía, verdad? Porque dijimos que Jesús vino como un niño, nació como cada uno de nosotros y que decía la palabra de Dios que Jesús crecía, ¿verdad? Físicamente, en sabiduría y para con los hombres. Los hombres veían que iba creciendo como un niño educado, y también espiritualmente. ¿Recuerdan dónde lo encontraron sus padres cuando lo buscaban en Jerusalén? Cuando fueron a esa gran fiesta de Jerusalén. ¿Dónde lo encontraron? En el templo, platicando con los maestros de aquel entonces, los maestros de la ley. Imagínate, no eran cualquier persona, eran los maestros de la ley. Imagínate a un niño de 10 años, 11 años, 9 años platicando con los maestros de la ley. Quiere decir que Jesús leía la palabra de Dios aún siendo niños. Y él se iba, ¿verdad? Creciendo en sabiduría físicamente y para con los hombres, dice la palabra de Dios.
Así nosotros también tenemos que crecer espiritualmente, queridos niños. Y eso solamente se va a lograr instruyéndonos en la palabra de Dios, educándonos en la palabra de Dios, leyéndola, practicándola, obedeciéndola. ¿Vale? Eso es lo importante. Mira, dice Primera de Samuel 15:22. Escucha. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dice la palabra de Dios que ciertamente el obedecer es mejor, queridos niños. No basta solamente, como les decía, ir a la iglesia, a la escuelita bíblica y sentarte, escuchar, aprenderte el versículo. No solamente es eso, ¿vale? Sino obedecer la palabra de Dios. Si la palabra de Dios te dice que tienes que ser un niño obediente con tus padres, tienes que ser un niño obediente con tus padres. Y cuando tú haces esto es porque estás cambiando tus hábitos antiguos a los hábitos que dice la palabra de Dios. Te estás instruyendo conforme a la palabra de Dios y te estás educando conforme a la palabra de Dios, ¿vale? Eso es importante, que conforme vayamos aprendiendo la palabra de Dios, vayamos viendo qué es en donde estamos fallando, qué es lo que tenemos que transformar, qué es lo que tenemos que dejar y pedirle a Dios que nos ayude, porque hay veces que nos cuesta trabajo, ¿verdad? Dejar algunas costumbres o algunas cosas que ya tenemos muy arraigadas en nosotros y a veces nos cuesta mucho trabajo dejarlas. Pero recuerden que tenemos al más poderoso, a Jesús, y Él nos puede ayudar a dejar todo eso. Pero es necesario abrir nuestra boquita y orar con Él y decirle, Señor Jesús, Señor Dios Todopoderoso, me está costando mucho trabajo ser obediente. Ayúdame, ya no quiero ser grosero con mis padres. Yo te amo, Jesús, y quiero agradarte, quiero ser un niño agradable a tu vista, pero me cuesta mucho trabajo ser obediente con mis padres. Ayúdame, Señor, en esa área. O soy un niño muy grosero y de repente ya no quiero decir groserías y se me salen. Señor, ayúdame, limpia mi boca. Pon guarda en mi boca, Señor. Permíteme ser que cuando hable, mis labios hablen palabras de amor, palabras de sabiduría. Ya no quiero ser grosero. Si hay algo que se te dificulta, podemos hablar con Dios en la oración y pedirle ayuda en esas áreas que nos cuesta trabajo cambiar. Y por supuesto que Dios nos va a ayudar, queridos niños, ¿vale? Pero es importante obedecer porque dice la palabra de Dios que a Él le interesa más que le obedezcamos. No importa que seamos niños portados, que seamos niños, niños portados, mm, niños que se aprenden su lección, ¿vale? Pero lo más importante que le va a agradar a Dios es que tú seas un niño obediente, porque dice la palabra de Dios que para Él es lo mejor, ¿vale? Eso es lo que más le agrada a Él, que seamos obedientes, ¿vale? Y sabes, en las lecturas bíblicas que leerán en casa, ¿se acuerdan que tenemos tarea? En las lecturas bíblicas que ustedes van a leer en la casa, queridos niños, en Isaías vamos a ver un grupo en donde Isaías habló con un grupo de personas. Isaías estaba enseñándole a este grupo de personas la palabra de Dios. ¿Eh? Les enseñaba la palabra de Dios y los instaba al arrepentimiento porque estaban fallando a Dios, estaban haciendo cosas que le estaban desagradando a Dios. Y Isaías estaba hablando con este grupo de personas, con el pueblo. Y los convocó y habló con ellos y les leyó la ley de Dios y les dijo, miren, aquí están fallando. Es necesario que se arrepientan. Es necesario que obedezcan a Dios, porque a Dios le agrada la obediencia. Dejen de estar haciendo cosas que desagradan a Dios. Está haciendo esto Isaías en la porción que van a leer. Están hablándole a un pueblo para que se arrepienta, porque estaban haciendo cosas que desagradaban a Dios. ¿Eh? Y en el otro grupo, en la otra porción bíblica de Nehemías 8,
Esdras también le va a leer la palabra de Dios al pueblo, ¿vale? También Esdras se encuentra leyéndoles la palabra de Dios al pueblo. Y mira, en Nehemías, donde se va a centrar nuestra palabra, nuestro discipulado de hoy, que es Nehemías 8, queridos niños, Esdras escuchó la voz del pueblo y él les leyó la palabra de Dios y les enseñó a obedecer. Y saben, el pueblo aprendió a obedecer, a escuchar y a obedecer. Y saben, ambos profetas, tanto Isaías como Nehemías, lograron con éxito que la palabra de Dios fuera oída y enseñada al pueblo. Porque el pueblo, al oír la palabra de Dios, empezaron a experimentar la convicción de su pecado, empezaron a llorar y a arrepentirse sinceramente de algunas cosas que estaban haciendo mal, que le estaban desagradando a Dios, ¿vale? Estos ambos profetas que estaban leyéndole la palabra de Dios a estos diferentes grupos de personas, cuando ellos leyeron la palabra, empezaron a tener, ¿verdad? Convicción las personas que estaban escuchando la palabra de Dios, porque empezaron a contristarse, empezaron a sentir que estaban haciendo cosas que estaban desagradando a Dios. Y otros lloraban arrepentidos sinceramente, pidiéndole perdón a Dios. Y en algunos versículos más adelante de su lectura que van a leer en casa, dice esta lectura que después también, ¿verdad? En esa lectura, el pueblo escuchó sobre una fiesta llamada los tabernáculos. Y esa fiesta también volvió a ser restaurada, porque este pueblo se había olvidado de muchas cosas de la palabra de Dios, queridos niños. ¿Por qué? Porque habían dejado de escuchar la palabra de Dios. Recuerden que el pueblo de Israel siempre tuvo palabra de Dios, siempre hubo hombres de Dios que Dios mandaba con palabra de Él para decirle al pueblo que se arrepintieran, que estaban haciendo malas cosas, que estaban haciendo cosas que le desagradaban a Dios. Este pueblo siempre se le leía la palabra de Dios, siempre tuvo palabra de Dios, pero siempre se alejaba de la presencia de Dios. Y cuando se alejaba de la presencia de Dios, le iba mal a este pueblo de Israel. Le iba mal. Cuando ellos se desapartaban de la presencia de Dios, entonces empezaban a tomar cosas, costumbres de aquellos pueblos donde desgraciadamente, por apartarse de Jehová, eran capturados y a veces eran maltratados y empezaban a hacer las costumbres que estos pueblos hacían y se olvidaban totalmente de la palabra de Dios, de lo que habían aprendido, de lo que se les había instruido. Y le volvían la espalda a Dios, ¿vale? Y en esta porción de la Biblia que ustedes van a leer, ¿verdad? De eso trata el pueblo, ¿verdad? Estaba lejos de la presencia de Dios, había dejado de escuchar la palabra de Dios. Y cuando empezaron a escuchar la palabra de Dios, ellos vieron que había una fiesta de los tabernáculos y se empezaban a regocijar en Dios y empezaron a tener otra vez comunión los unos con los otros y empezaron, ¿verdad? A tener gusto por la enseñanza y el aprendizaje de la sana doctrina de la palabra de Dios, ¿vale? Y empezó el pueblo a confesar sus pecados delante de Dios y abandonar aquello que estaban ofendiendo a Dios, al Dios Todopoderoso. ¿Saben? ¿Y saben dónde están escritas todas estas enseñanzas, queridos niños? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios, en la Biblia Sagrada, queridos niños. ¿Vale? ¿Y quién de ustedes ya sabe leer la Biblia solo? Tal vez algunos ya saben leer muy bien. Y es necesario que ustedes solitos tomen la Biblia y empiecen a leerla.
Porque ya vimos que cuando este pueblo dejaba de escuchar la palabra de Dios, dejaba de oír la instrucción de la palabra de Dios, ellos caían en el peligro de hacer las cosas que le desagradaban a Dios. Se empezaban a cauterizar sus oídos, dejaban de escuchar la voz de Dios, la instrucción de Dios, la guía de Dios, y se apartaban hasta que ya no les importaba nada de la palabra de Dios. Ya no les gustaba. Estaban muy felices haciendo cosas que le desagradaban a Dios. Por eso es importante que nosotros, queridos niños, queridos radio escucha, que continuamente nosotros estemos en contacto con la palabra de Dios, que no la dejemos de leer. Hay tantas cosas que podemos aprender en la Biblia. Créeme que no terminas de enseñarte. Podrás leerla a lo mejor en una semana. Tu, 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 tu. Si te lo propones, probablemente la terminas en una semana. Pero ¿qué aprendiste después de leerla? ¿Cuál fue la instrucción que te dejó? ¿Cuál fue la educación que te dejó? ¿Qué cambios hubo en tu vida con lo que leíste? Eso es lo importante. Lo que te deja la palabra de Dios. No solamente es leerla, tun, 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 sino, dice la palabra, que tenemos que escudriñarla, comerla, saborearla, orar a Dios para que Él nos diga qué es lo que nos está diciendo en esta parte de la Biblia. ¿Vale? Leerla con sabiduría, dice la palabra de Dios, alguien está falto de sabiduría, pídanmela y yo se las daré. Si nos cuesta trabajo entender la palabra de Dios, pidámosle a Dios sabiduría. Pidámosle a Dios cada que nos sentemos, aunque leamos 3 versículos, 4 versículos al día, pero que los leamos con sabiduría, con deseos de escuchar la voz de Dios, de saber qué quiere Dios de nosotros, de saber qué es lo que Dios quiere que hagamos hoy. ¿Se acuerdan que vimos una lección donde dijimos mi tiempo con Dios? ¿Se acuerdan? Que dijimos que es necesario apartar un tiempo con Dios. De todas las 24 horas del día que tenemos en un día, debemos de apartar un tiempo para Dios. ¿Vale? Porque apartamos tiempo para estudiar, lo de la escuela secular, tenemos tiempo para los amigos, tenemos tiempo para mamá y papá, tenemos tiempo para jugar, tenemos tiempo de ver tele, tenemos tiempo de muchas cosas, pero en esas 24 horas al terminar el día, si te pones a pensar y dices, bueno, cuánto le di a mi Dios? ¿Qué tiempo le di a Dios? Y te das cuenta que no le diste ni uno, ni siquiera hiciste una sola oración en el día. Por eso dijimos que teníamos que organizar nuestro tiempo, ¿se acuerdan? Teníamos que organizar nuestro tiempo para que en esas 24 horas nosotros dediquemos un tiempo para Dios y con toda calma leer la porción bíblica que voy a leer, ¿verdad? Si voy a leer 3 capítulos o un capítulo o 5 versículos, dijimos que antes de leer tiene que ser un lugar apartado, un lugar donde tú y Jesús, donde tú y Dios estén solamente, donde tú y Él estén y la palabra de Dios en tus manos. Una vez que estás ahí solito y que le vas a dedicar a Dios su tiempo con con todo tu corazón, con todo el amor del mundo, entonces te pones a orar y dices, Señor, voy a orar mis versículos que hoy me tocan, Padre. Señor, déjame sentir, déjame aprender, entender lo que tú me quieres hablar hoy en esta mi lectura del día de hoy. Habla mi vida, Señor. Habla mi corazón. Déjame escuchar tu voz. ¿Qué es lo que hoy quieres que yo haga? ¿Qué es lo que hoy quieres que cambie de mi vida? ¿Qué es lo que hoy quieres que haga para ti?
Dame sabiduría, Señor. Tú puedes pedirle eso a Dios y entonces empiezas a leer y Dios te va a hablar en esa porción bíblica y vas a saber qué es lo que Dios quiere que tú hagas en ese día o qué es lo que Dios quiere que cambies de ti en ese día. ¿Qué es lo que tienes que dejar? Que a lo mejor le está desagradando a Dios, ¿vale? Por eso es importante, queridos niños, la lectura de la palabra de Dios, ¿vale? En estas porciones bíblicas que van a leer en su casa, precisamente hay dos profetas, dos maestros que están leyendo la palabra al pueblo, ¿vale? Y todas esas enseñanzas hermosas las encontramos en la palabra de Dios. Yo sé que algunos de ustedes ya van a la escuela y pronto serán capaces de leer la Biblia solos, ¿vale? El versículo precisamente que nos vamos a aprender en esta semana nos dice que debemos de prestar mucha atención a las enseñanzas de Dios, ¿vale? La palabra nos enseña eso, queridos niños. Dice, oír la palabra de Dios. Presten atención a la ley de Dios. Esto quiere decir, queridos niños, que debemos de leer cuidadosamente la palabra de Dios y escuchar cuidadosamente la palabra de Dios. ¿Eh? Debemos escucharla atención cuando alguien nos está leyendo la palabra de Dios o cuando alguien te está enseñando las enseñanzas de la Biblia, tenemos que prestar atención a lo que estamos oyendo, ¿vale? Por ejemplo, queridos niños, ustedes que van a la escuela dominical, los domingos, queridos niños, cuando las maestras les narran las historias bíblicas, cuando cantan, cuando oran con ustedes, ellos les están enseñando las cosas de la Biblia, las palabras de la Biblia, las enseñanzas, lo que Dios quiere que ustedes aprendan, lo que ustedes tienen que obedecer a Dios. Eso es lo que hacen los maestros de la escuela bíblica, queridos niños. Por eso es muy importante que cuando vayan a su escuelita bíblica pongan mucha atención, presten mucha atención en sus clases para que entonces puedan aprender la palabra de Dios, puedan aprender las enseñanzas de Dios y puedan obedecerla, ¿vale? Como nuestro Dios Todopoderoso nos manda. Él nos manda a obedecer su palabra. Él nos dice que si lo amamos, tenemos que obedecerlo. Y si le amamos, le vamos a obedecer, queridos niños. Todo lo que hay en su palabra son instrucciones que Él nos dio que tenemos que obedecer. Algunas son promesas hermosas para nosotras, para nosotros. Algunas son instrucciones, algunas son enseñanzas, correcciones que tenemos que hacer en nuestra vida. Algunas son mandatos donde dice la palabra de Dios, id y predicar el evangelio. Ahí es un mandato. Dios nos está enviando a predicar la palabra de Dios. Y tenemos que estar muy atentos por eso a la palabra, a las enseñanzas de la Biblia, para que ustedes puedan obedecer de lo que se está hablando en la palabra de Dios, lo que ustedes están aprendiendo en ese día de clases, queridos niños, en su discipulado, ¿vale? Miren, el pueblo de Israel había pasado muchos años en una tierra distante y se habían olvidado de muchas cosas del libro de la ley, del libro de Dios. Y cuando regresaron a su ciudad, hicieron algo muy especial. ¿Saben qué hizo el pueblo, queridos niños? Todo el pueblo, tanto los papás, los abuelos, los tíos y los niños, se levantaron muy temprano, tomaron su desayuno y salieron. ¿Y saben a dónde fueron? Fueron a una dirección, a una gran puerta que había en la ciudad y buscaron al sacerdote Esdras. Y cuando lo encontraron, ¿qué creen que hicieron, queridos niños? Le hicieron una petición muy especial a Esdras. ¿Saben qué les dijo el pueblo a Esdras? ¿Saben qué les dijo?
le dijo el pueblo a Esdras, queremos escuchar la palabra de la Biblia. Por favor, enséñanos la palabra de Dios. Mira, dice el pueblo, todo el pueblo, Nehemías 8:1, todo el pueblo se juntó como un solo hombre en la plaza, frente a la puerta de las aguas. Y pidieron entonces al escriba Esdras, que trajera el libro de la ley de Moisés, que Jehová había ordenado a Israel, y que se los leyera. Imagínate, este pueblo estaba anhelando escuchar la palabra de Dios. Todo el pueblo se puso de acuerdo y fueron cada uno con sus familias respectivas, con niños, con abuelos, con tíos, y fueron a la dirección donde se encontraba Nehemías, donde se encontraba Esdras, y le dijeron, saca el libro de la ley y léenos, por favor. Enséñanos la palabra de Dios. La gente quería escuchar las historias maravillosas de cómo Dios los había rescatado de la esclavitud de Egipto. La gente quería volver a escuchar las maravillas que Dios había hecho para sacarlos de la esclavitud. Querían ver y querían volver a oír cómo Dios había abierto el mar rojo para que su pueblo pasara en tierra seca. ¿Y saben? Esdras se puso muy feliz al escuchar esto. Y entonces agarró el rollo, ¿verdad? Tomó un gran rollo y lo desenrolló y comenzó a leer. Miren, antiguamente la Biblia no tenía la forma que tiene hoy como libro, ¿verdad? No, no era así. Todos conocemos ya la Biblia, ¿verdad? Es un libro. Pero antes, antiguamente, así no era la Biblia. Antiguamente, la palabra de Dios se guardaba en rollos. Eran grandes rollos que se guardaban y cuando el pueblo o los profetas o los escribas o los maestros de la ley tenían que leerles la palabra de Dios al pueblo, ellos iban donde estaban los grandes rollos de la palabra de Dios, iban y los sacaban y los desenrollaban y entonces les empezaban a leer la palabra de Dios. Lo que Dios quería que dejaran de hacer, lo que estaba desagradando a Dios. Y entonces eso es lo que hizo Esdras. Esdras empezó a leerles el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Y desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres, mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban muy atentos, queridos niños. Esdras empezó, escuchó al pueblo. El pueblo fue y les dijo, Esdras, saca el libro de la ley, es el libro que Jehová nos dio. Es el libro que les dio Jehová a Moisés, y léenos. Y Esdras, ni tardo ni perezoso, queridos niños. Esdras fue inmediatamente por los rollos de la Biblia y él era maestro. Y no solamente era maestro, él conocía muy bien la palabra de Dios. Él conocía muy bien todos los rollos que estaban ahí de la palabra de Dios y sabía explicarlos al pueblo. Y sabes, también los niños estaban muy animados, muy atentos para oír la palabra de Dios. Recuerden que en la antigüedad a los niños muy chiquitos también se les enseña la palabra de Dios y los niños tenían que aprenderse, imagínate, los niños tenían que aprenderse eh, el Pentateuco eran los 5 libros por los cuales ellos tenían, ¿verdad? El pueblo de Israel fueron sus primeros libros que tenían. Era Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios, queridos niños. Y los padres tenían que enseñarles estos libros a sus hijos. Y desde chiquitos los niños tenían que aprenderse esos libros, queridos niños. Los niños estaban acostumbrados a escuchar la palabra de Dios, porque desde niños los padres los enseñaban, porque también había una instrucción para eso, para los padres. En Deuteronomio dice, enseñarás a tus hijos la palabra de Dios.
Les enseñarás cuando anden por el camino, cuando se acuesten. Pondrás la palabra de Dios en los postes de tu casa. Dios les decía esto a estos padres y estos padres les enseñaban la palabra a sus niños. Por eso estos niños iban también gozosos a escuchar la palabra de Dios, porque ellos también les gustaba escuchar la palabra de Dios. ¿Ustedes también sienten esa curiosidad y ese anhelo por aprender en la escuelita dominical? Sí, sienten ese anhelo cuando van a la escuelita dominical, cuando van a la iglesia y que saben que ya van a recibir su clase. ¿También se ponen felices como estos niños del pueblo de Israel? Espero que sí, queridos niños. Pues a estos niños les gustaba ver cómo el maestro Esdras desenrollaba el libro y les empezaba a leer lo que había en ese libro precioso. Y cuando Esdras lo abrió, todos se levantaron en señal de respeto a la palabra de Dios. ¿Y saben cuánto tiempo se quedaron escuchando la palabra de Dios, queridos niños? No fue 1 hora, no fueron 2 horas. Dice la palabra de Dios que fue desde la mañana hasta el atardecer. Ellos estuvieron varias horas escuchando y estudiando la palabra de Dios. ¿Qué creen ustedes? ¿Que los niños se cansaron? ¿Ustedes también se cansarían? Puede que algunos se hayan cansado, ¿verdad? Pero aún así se estuvieron muy tranquilitos, con papá y mamá, escuchando atentamente la palabra de Dios. Mira, dice Nehemías 8:3 dice, y leyó en el libro delante de la plaza, que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Nehemías 8:3. Y dice Esdras 7:25, que durante muchos años Esdras había instruido al pueblo en la palabra de Dios. Esdras sabía la palabra de Dios y la sabía enseñar, queridos niños. Y saben, en ese tiempo el muro de Jerusalén había sido terminado, porque el muro de Jerusalén había sido atacado por los enemigos y había sido destruido. Y además, el pueblo vivía triste, estaban todos unos por allá, otros por acá, porque habían sido capturados por los pueblos enemigos. Pero después de que el muro de Jerusalén fue terminado, el pueblo estaba gozoso y gozaba de tranquilidad. Y ahora, como fruto de las enseñanzas que Esdras le daba al pueblo, el pueblo sintió la necesidad de escuchar la palabra de Dios. Y ahí fue donde hombres, mujeres y niños escucharon la historia de la fidelidad de Dios y cómo había conducido al pueblo de Israel por el desierto, cómo los sacó de ahí de Egipto cuando eran esclavos, donde les pegaban, donde los hacían hacer grandes murallas, eh, grandes edificios, grandes ladrillos. Todo el día estaban cosiendo ladrillos, haciendo pirámides, ¿vale? Y ellos estaban escuchando, hombres, mujeres y niños estaban escuchando todas esas cosas y también escucharon las maravillas que Dios había hecho, cómo Dios los había sacado con su fuerte y poderoso de manos de ese rey malvado, de ese faraón malvado. Escucharon cómo, cómo Dios había mandado todas esas plagas para que este hombre faraón nos dejara ir. Y al final, Dios fue victorioso y sacó a su pueblo. Y también estaban escuchando cómo Dios los fue cuidando durante 40 días y 40 noches en el desierto. Y cómo los iba cuidando Dios con una nube y con fuego. Dios nunca se apartaba de su pueblo, queridos niños. Dios siempre estaba atento al clamor de su pueblo. Y eso era lo que estaba huyendo todo este pueblo.
Esto era lo que Esdras les estaba leyendo al pueblo, queridos niños. Y después de haber leído los rollos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que después de que Esdras estaba ayudando, dice, leyéndoles, Esdras tenía ayudantes. Esdras tenía ayudantes para que les ayudara a explicar la palabra de Dios, ¿vale? Dice el versículo 4 que leían el texto en hebreo y seguramente lo traducían en arameo, el idioma que hablaba el pueblo. Y otros los interpretaban mezclados con entre el pueblo y les explicaban con claridad lo que se había leído. Después de que Esdras les estaba leyendo, dice la palabra de Dios en Nehemías 8:8, escucha, dice, ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y la interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. La lectura duró toda la mañana, unas 5 o 6 horas, queridos niños, y nadie se quejaba. Por lo largo de esta enseñanza, de esta lectura, todos estaban disfrutando, escuchando la palabra de Dios, escuchando la ley de Dios, ¿vale? Y lo mejor fue que todos pudieron entender por sí mismos la palabra de Dios, queridos niños. Porque las personas se estaban dando cuenta que al escuchar y que al irles explicando, los ayudantes de Esdras y los que les estaban explicando lo que estaba leyendo Esdras, empezó el pueblo a sentirse triste por algunas cosas que habían dejado de hacerlas, que habían dejado de obedecer a Dios y que estaban haciendo cosas malas. Y dice que el pueblo se arrepentía y que el pueblo empezaba a gozarse de escuchar todas las maravillas que Dios había hecho por ellos. La gente estaba agradecida, estaba escuchando con atención, estaban gozosos escuchando la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Al escuchar las enseñanzas, las personas se dieron cuenta de que estaban haciendo muchas cosas que a Dios no le desagradaban. Por eso es muy importante el venir a la escuelita dominical, queridos niños, para estudiar la palabra de Dios y saber qué es lo que estamos haciendo mal, qué hemos olvidado de la palabra de Dios, qué cosas estamos haciendo que a Dios le está desagradando y que nosotros lo estamos haciendo. Y como lo estamos haciendo, estamos desagradando a nuestro Dios. ¿Qué cosas tenemos que arreglar en nuestra vida? Esto estaba pasando con este pueblo, queridos niños. Mientras Esdras estaba leyendo y enseñándoles, el pueblo se estaba dando cuenta de que en algunas cosas se habían olvidado de darle gracias a Dios por su grandeza, por su fidelidad. Otros probablemente se habían olvidado de cumplir la ley y estaban haciendo cosas feas y empezaron a compungirse, a llorar, a arrepentirse, a sentir la necesidad del arrepentimiento ante Dios. Otros a darle gracias a Dios por su fidelidad. Queridos niños, querido radio escucha, Dios quiere que nosotros vengamos a la escuela dominical, a la iglesia, para escuchar la palabra de Dios. ¿Y saben? En esta radio de Radio Jaí 104.3 FM, quiero decirles que desde la mañana hasta la medianoche, todo el día, hay palabra de Dios. Hay palabra de Dios. Y ustedes pueden escuchar la palabra de Dios a cualquier hora en cuanto prendan o se sintonicen a esta estación Radio Jaí, ustedes siempre van a encontrar palabra de Dios fresca, enseñanza, instrucción. Entonces, si nos da pereza leer la palabra de Dios, prende tu radio y escucha la palabra de Dios. Y Dios hará que tu corazón anhele. Y entonces dice la palabra de Dios que después, verá, serán como aquellos que decían en la palabra de Dios
que cuando les daban la palabra de Dios, les enseñaban la palabra de Dios, ellos llegaban a su casa y empezaban a abrir las escrituras y comprobaban para ver si verdaderamente lo que habían escuchado, lo que les habían enseñado, era verdaderamente lo que decía la palabra de Dios. Por eso es muy importante, queridos niños, querido radio escucha. La palabra de Dios es un libro hermoso, precioso, queridos niños, de mucha instrucción, de mucha enseñanza, de muchas promesas hermosas, que si no las lees te estás perdiendo de todas esas hermosas promesas que Dios tiene para ti. Promesas y regalos. Empieza a leer la palabra de Dios. Empieza a leer la palabra de Dios porque ese es el alimento de tu alma, ese es el alimento de tu espíritu. Y solamente así serás instruido en el camino de Dios correctamente, abriendo la palabra de Dios, ¿vale? Por eso es importante, queridos niños, que abramos la palabra de Dios, que pongamos atención a nuestros discipulados, a nuestras enseñanzas, porque eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dice el texto que nos vamos a aprender, oír la palabra, escuchar la ley de Dios, ¿vale? Y sobre todo, obedecerla, ¿vale? Después de que Esdras les, le- les leyó, les enseñó, les explicó, ¿verdad? Dice Nehemías 8:10 que les dijo, ahora comed grosura y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Esdras se dio cuenta que el pueblo estaba compungido cuando él estaba leyendo la palabra de Dios y les estaba enseñando. Se dio cuenta que Dios estaba trabajando con esa gente, porque empezaron a sentir dolor por lo que habían estado haciendo mal, porque habían sentido dolor de haberse olvidado de la palabra de Dios, habían sentido dolor por no querer escuchar la palabra de Dios, habían sentido dolor porque estaban haciendo cosas que le desagradaban a Dios, estaban tristes y estaban arrepentidos, porque déjame decirte que eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios te constriñe, el Espíritu Santo te constriñe y te empieza a decir en dónde estás mal, te empieza a decir que Jesús te ama, te empieza a decir en dónde estamos mal, te empieza a decir qué es lo que tienes que hacer. Y empieza a sentir tu corazón tristeza por haberle fallado a tu Dios, por haberlo lastimado, por haber hecho cosas que le desagradaban a Dios. Y entonces nuestro espíritu se pone triste. Y ese mismo día, al oír las enseñanzas del libro de Dios, el pueblo también aprendió sobre una celebración muy importante llamada la fiesta de las enramadas y que precisamente ellos también habían dejado de hacer esta fiesta. Era una fiesta solemne para ellos, una fiesta que ellos celebraban en cierto día y esta fiesta duraba 7 días. Por eso cuando Esdras terminó, les dice, id y comed grosura, bebed vino dulce y envía porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. La lectura de la palabra de Dios causó un hondo sentimiento en el pueblo, porque empezó a darse cuenta, ¿verdad?, de todo lo malo que estaban haciendo. Y empezaron a llorar, a sentir tristeza por todo lo malo que estaban haciendo ante Dios. Y que ellos solos no podían enderezar. Necesitaban
la fortaleza, la fuerza de Dios y el perdón de Dios para enderezar sus vidas. Y Esdras y los dirigentes los animaban, les decían, ¿verdad? No se preocupen, Dios ha escuchado su oración, Dios ha escuchado su arrepentimiento y Dios los ha perdonado. Ahora deben de regocijarse por la bondad, por la misericordia de Dios para sus vidas, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza, es nuestra fuerza. Hijo, celebremos juntos esta gran comida e inviten a aquellos que no han preparado nada. Vayan por ellos y tráiganos. Esdras impulsaba al pueblo a compartir con los demás, queridos niños. ¿Se dan cuenta lo que hace la palabra de Dios? Este pueblo se estaba alegrando, se regocijaba de escuchar la palabra de Dios, queridos niños. ¿Vale? Esta fiesta que se llamaba las enramadas duraba 7 días. Las personas vivían en cabañas o tiendas hechas con ramas de árboles. ¿Se imaginan lo divertido que era para los niños armar esas cabañitas? Seguramente los niños, ¿verdad? Iban con sus padres a recoger ramas para hacer las cabañitas. Y ahí hacían las cabañas. Habían cabañas por todas partes realizadas por ellos, porque era una fiesta que duraba 7 días y 7 días convivían juntos en armonía, gozándose delante de Dios, adorando, alabando, escuchando la palabra de Dios. Y el pueblo estaba gozoso. Y decía Esdras, vayan por aquellos que no tienen y tráiganos para que juntos celebremos esta fiesta de nuestro Dios. Y iban estas personas, obedecían y iban. Y entonces entre todos empezaron a hacer sus cabañitas en los tejados de las casas, en los patios y cerca del templo. Y durante todos esos 7 días de la fiesta estaban gozosos, compartiendo los unos con los otros, escuchando la palabra de Dios, dando gracias a Dios. Esdras les decía, gócense, gócense, regocíjense delante de Dios, porque Dios ha escuchado su oración. Dios los ha perdonado por lo que habían hecho mal. Ahora gócense y denle gracias a Dios por su misericordia. Denle gracias, regocíjense, disfruten la misericordia de Dios. Y todo ese pueblo adoraba, hombres, adultos, niños, estaban felices de escuchar la palabra de Dios, queridos niños. Y por la noche, todos dormían en sus caballas, en sus cabañitas. Y durante el día, cuando se levantaba, Esdras les volvía a leer la palabra de Dios y les explicaba los rollos de la Biblia. Y todos prestaban mucha atención. Y de esta forma, queridos niños, tanto los niños y los adultos aprendieron la importancia de escuchar y aprender la palabra de Dios. Y también aprendieron a darle gracias a Dios, a regocijarse delante de Dios, porque decía Esdras, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dice Nehemías 8:14. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en el tabernáculo en la fiesta solemne del mes séptimo. Y después de la reunión, ¿verdad?, los dirigentes de Esdras les explicaban más detenidamente la palabra de Dios y el pueblo comprendía que no podían dirigirse correctamente si no entendían la voluntad de Dios. El pueblo entendió que necesitaba la enseñanza de la palabra de Dios para poder entender la voluntad de Dios. Y conforme ellos, ¿verdad?, escuchaban la palabra de Dios, empezaron a descubrir los requisitos divinos y se dispusieron a obedecerlos. Cuando hallaron que el día 15 debían celebrar la fiesta de las cabañas, se lo comunicaron inmediatamente al demás pueblo. Esdras les dice, vayan y díganle. Y de este modo, ellos celebraban la fiesta más gozosa
de todas, porque recordaban los actos de misericordia, de gracia y salvación de Dios cuando el pueblo fue rescatado, todo lo que Dios había hecho por ellos. Les dio una tierra donde fluía leche y miel, y el pueblo comprendió que debía regocijarse, porque el Señor era para ellos el Todopoderoso. Y el pueblo entendía que todo lo que Dios había hecho era porque Dios los amaba y porque Él quería que estuvieran delante de Él, escuchando la palabra de Dios, aprendiendo la palabra de Dios. ¿Vale? Pues esa fue nuestra lección del día de hoy, queridos niños. Hoy vimos en nuestra lección y aprendimos lo importante que es escuchar la palabra de Dios, aprender de la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios. Hoy vimos al pueblo de Israel que le cayó el 20 de que estaba cada día peor cuando no escuchaba la palabra de Dios. Dejaban de escuchar la voz de Dios y les iba muy mal, porque se apartaban de Dios. Y el pueblo comprendió que necesitaba escuchar la palabra de Dios para poder, ¿verdad?, llevar una vida recta y entender la voluntad de Dios para sus vidas. Dice la palabra de Dios que se levantó este pueblo y fue con Esdras y le dijo: Esdras, léenos los rollos, léenos la ley que Dios le dio a Moisés, léenos la palabra de Dios, queremos escucharla. El pueblo le llegó el 20 y empezó a anhelar escuchar la palabra de Dios. El pueblo fue a buscar la palabra de Dios. Esdras no fue a buscarlos, fue el pueblo a buscar que Esdras les enseñara, que Esdras les hablara de la palabra de Dios. Y cuando Esdras empezó a leerles, empezó a enseñarles, ellos se dieron cuenta de todo lo que se estaban perdiendo, de todo lo que habían dejado de hacer por desapartarse, por dejar la lectura de la palabra de Dios. Y empezaron a compungirse y empezaron a arrepentirse de sus malos caminos. Por eso es importante leer la palabra de Dios, queridos niños. No solamente aprendernos, aprender la lección, sino instruirnos, enseñarnos, educarnos en la palabra de Dios, instruirnos, transformarnos cada día. Ir dejando todo aquello que le desagrada a Dios. Este pueblo, en cuanto fue escuchando la palabra de Dios, empezaron a ver que había en sus vidas cosas que le desagradaban a Dios. Por eso empezaron a sentirse tristes y empezaron a pedirle perdón a Dios por lo que habían hecho, por sus malos caminos, por sus malas acciones. Y Dios escuchó ese arrepentimiento. Porque dice la palabra de Dios que se arrepentían sinceramente, de corazón. Dios sabe cuando verdaderamente nos estamos arrepintiendo de nuestras cosas malas, de nuestros malos caminos. A Dios no lo podemos engañar, queridos niños, querido Radio Escucha. Dios comprendió que este pueblo estaba arrepentido, que se había olvidado de la palabra de Dios, pero ahora anhelaba escuchar la palabra de Dios. Y fueron 7 días escuchando la palabra de Dios y gozándose delante de la palabra, delante de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Vale? Pues esa fue nuestra lección, queridos niños. Vamos a orar para darle gracias a Dios por lo que hoy aprendimos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te doy, Padre, por tu palabra. Gracias por la enseñanza del día de hoy, Padre. Hoy vimos la importancia que es atender tu palabra, Padre. Dice tu palabra, oíd la palabra, escuchar la ley de Dios. Necesitamos oír la palabra de Dios, necesitamos instruirnos, necesitamos educarnos en tu palabra, Padre. Que el mundo pueda vernos diferente, Padre.
Que el mundo pueda entender que tú eres un Dios poderoso que transformas vidas, Padre. Que pueda entender la gente que no te conoce, Padre. Que verdaderamente tú haces un cambio radical en nuestra vida, Padre. Porque de lo que hacíamos antes, Señor, tú nos ayudas a dejarlo, Padre, porque tu Espíritu Santo, Señor, nos ayuda, nos redarguye, Padre, en lo que estamos fallando, Padre. Y tú nos ayudas con tu brazo fuerte, Señor, y quebrantas nuestros corazones, Padre, para poder entender, Señor, los caminos malos en los que andamos, Padre, y poder, Señor, dirigirnos, Señor, poder entender tu palabra, Padre, y instruirnos, Señor, y regresar, Señor, al camino correcto, Padre. Señor, ayuda a cada niño, Padre. Ayúdalo, Señor, a entender, Padre Santo, cuán importante es poner atención cuando ellos van a la escuelita bíblica, Padre. Que ellos tengan, Señor, ese anhelo, Señor, cada día de escuchar tu voz, Señor, por medio de las enseñanzas, Señor, de la escuela dominical, Padre. Te pido por cada niño, Señor, por cada corazón, Señor. Te pido por cada corazón de cada niño, Padre. Que cuando vayan a su escuelita bíblica, Padre, ellos pongan toda la atención de vida, Padre, para que puedan entender, para que puedan instruirse, para que puedan educarse, Señor, en tu camino, Padre, y puedan ser luz, Señor, para los demás, Padre. Que sus vidas sean diferentes, Señor, a los demás, Padre. Que podamos ser esa luz, Señor, que el hombre pueda ver lo diferente, Señor, cuando es conocerte a ti, Señor. Que puedan entender las gentes, Padre, que es importante, Señor, leer la palabra de Dios, escucharla, aprenderla, entenderla, escudriñarla, obedecerla sobre todo, Padre, porque a ti te agrada la obediencia, Padre. De nada nos sirve, Señor, ser un orador, Señor, súper especial, Padre. O un maestro, Señor, con mucha sabiduría, Padre. Un cantante, Señor, con una voz, Señor, celestial. Una persona, Señor, que esté leyendo continuamente la palabra, Padre. Pero si no obedece tu palabra, Señor, de nada sirve, Padre. Porque dices tú, sí, esto me gusta, pero lo que más me gusta es que obedezcas. Me gusta oír tu voz, cantas hermoso, pero lo que más me gusta es que obedezcas mi palabra, que entiendas mi palabra, que la practiques, que seas diferente. Eso es lo que yo anhelo de ti, dice el Señor. Oh, Señor, bendice a cada niño, Padre. Guárdalos en el hueco de tu mano, Padre. Y te pido por cada radio escucha, Señor, que escucha tu palabra, Padre. Hazles entender, Señor, que es necesario, Padre, escuchar tu voz por medio de la palabra, Padre. Que ellos puedan, Señor, verdaderamente, Padre, tomar en serio, Señor, su vida espiritual, Padre. Que se propongan, Padre Santo, iniciando este año, Señor, el buscarte, Señor, el anhelar escuchar tu voz, Padre, el anhelar, Señor, el aprender, Señor, el educarse en la palabra de Dios, Padre, para crecer espiritualmente, Padre. Y que puedan entender, Padre, que es necesario obedecerte, Señor, practicar tu palabra, Padre. Ayúdanos, Padre Santo. Gracias por tu palabra del día de hoy, Señor. Muchas gracias, Padre. Despídanos en amor, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Gracias, Padre. Bueno, pues yo los veo el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Jaí 104.3 FM y por nuestras redes sociales, por YouTube y por Facebook, en nuestra página de Dios es Fiel Comunidad de Fe. Dios me los guarde y sigan pasando una linda tarde. Bye.